Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y conmigo desarrollamos la asignatura de historia. Como tú puedes ver, vamos a hacer historia universal. La clase está dirigida para los jovencitos de pre. Y miren, continuamos con el periodo entre guerras. ¿Y cuál es el tema? El nazismo. Pero ahora vamos a ver cómo Alemania se recupera y Alemania se encuentra listo para una segunda guerra mundial. Así que comencemos. Miren, acá tenemos nuestro esquema que vamos a trabajar nada menos que el día de hoy. Mira, para hacerte recordar, de manera genérica habíamos desarrollado que nos encontramos, miren, estoy escribiendo en un periodo que se llama el periodo entre guerras. Y el periodo entre guerras es entre el fin de la Primera Guerra Mundial del 19 hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, 1939. En estos 20 años decisivos, ¿qué sucede? Nada menos que con Alemania. Y Alemania también empieza a adoptar una ideología. Si en Italia es el nazismo, Alemania también se convierte en nazista, pero en Alemania al fascismo lo llaman nazismo. ¿Ya? En Italia, en Alemania es conocido como el nazismo. ¿Y por qué? Profe, entonces en Alemania, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver. Pero comencemos con las características de este fascismo. Uno, profe, estas características son similares al fascismo de Italia. Sí, ya te dije, Alemania también fue fascista, pero ¿cómo lo llaman? Nazismo. Pero van a tener dos características que les van a diferenciar de los otros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primero que nada, recordamos que el fascismo es una ideología totalitaria y caudillista. ¿Y por qué totalitaria? Porque todo el poder, ah, el total, pues se llama totalitario, el poder está o debe estar concentrado en una sola persona, o en todo caso debe estar concentrado en un solo partido político, en un solo partido. Y ese partido es el que debe gobernar. Y eso sucede en Alemania, sí. Pero todo el poder totalitariamente. Acuérdate que los fascistas o nazistas son antidemocráticos, no creen en la democracia. El caudillismo, porque promueve el culto a una persona. En el fascismo se promueve la figura de una sola figura, de una sola persona. Y en Alemania, ¿quién va a ser esa figura? Miren, ahí está su nombre o su imagen. ¿De quién estamos hablando? De Adolf Hitler. Es el caudillo del nazismo en Alemania. Y si a Benito Mussolini llamaban el Dulce, a Hitler, ¿cómo lo llaman? El Führer. ¿Ya? Listo. Muy bien. Oye, ¿el fascismo es imperialista? Sí, porque en el caso de Alemania promueve el pangermanismo. El pangermanismo. ¿Ya ve? Es decir que la expansión, Alemania quiere recuperar e iniciar una expansión territorial. Entonces, ese es el imperialismo. Es nada menos que la expansión territorial de Alemania. Es que Alemania quería recuperar los territorios y las colonias que le habían quitado. Y lo estaba logrando con Hitler, ¿sí? Figúrate que a Austria lo había anexado, por ejemplo. ¿Mm? El nazismo también es nacionalista. Más que nacionalismo es chauvinismo. ¿Y qué es el chauvinismo? Es el amor exagerado a la nación. Es decir, Hitler promovió nada menos que la exaltación, la exageración, promovió
la exaltación nada menos que del nacionalismo, ¿no? Promovió la exaltación del, de la nación, ¿no? La exaltación del nacionalismo. Es el amor exagerado a la nación, ¿no? Para Hitler las costumbres, las creencias, todo lo que tenía que ver Alemania era lo mejor. Mira acá, a diferencia de Italia, en Alemania vamos a tener dos características adicionales. Es que el nazismo en Alemania es nada menos que antisemita, y se ve antisemita, y promueve, profesor, la raza aria. ¿Qué es eso? Que Hitler en su ideología promueve el antisemitismo porque promueve el racismo, el rechazo, la fobia contra quienes, contra los judíos. Hitler odiaba, detestaba a los judíos. Y los judíos no tenían territorio, los judíos estaban invadiendo Alemania. Entonces por eso Hitler es un sentimiento antisemita, rechazó, expulsó a los alemanes, a los judíos. Y es que este sentimiento antisemita, semitas son los judíos, ponemos acá, los judíos son el mal de Alemania. ¿No? Es el problema de Alemania. ¿Por qué Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué Alemania se encontraba en crisis? Hitler dijo, eso es por culpa de los judíos. Empezó a responsabilizar a todos los judíos, fíjate. ¿Mm? También promovió nada menos que la raza aria. Es decir, esto fue la base ideológica de Adolf Hitler. Y que a veces él mismo no encajaba. ¿Por qué? Porque la raza aria era nada menos que promover la superioridad, nada menos que la superioridad racial. ¿Correcto? Porque según Hitler, los alemanes eran descendientes de la raza aria, de los arios, es decir, de la raza blanca pura, ¿no? Y el blanco puro europeo era la raza aria que debería gobernar sobre las demás y era la raza superior. Entonces Hitler se encargó, chicos, de sembrar bien en la cabecita de los alemanes que los responsables de Alemania eran los judíos y que los alemanes eran la raza superior. ¿Mm? Ahí está, miren, ve, ahí están las características. 2. Las causas del fascismo. ¿Por qué el nazismo surge en Alemania? ¿Qué había pasado con Alemania en la Primera Guerra Mundial? Ah, ya. Una de las causas, la derrota, la humillación en la Primera GM, en la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, fue firmante del Tratado de Versalles. Firmó. Y Hitler consideraba este tratado como algo injusto para Alemania. Y justamente Hitler al final no cumple este tratado. Porque si te has olvidado, el Tratado de Versalles fue firmado entre los aliados y Alemania, que perdió la Primera Guerra Mundial. Y en el Tratado de Versalles a Alemania le reducen su territorio. Está en el Tratado de Versalles, le quitan sus colonias, su ejército está controlado y tiene que indemnizar a los aliados. Entonces Hitler dijo, no, este es un tratado injusto, ¿no? Y Hitler prácticamente patea ese tratado y no lo cumple. Y luego a nivel mundial se está dando la crisis económica de 1929, ¿ah? Que es nada menos que conocido como la Gran Depresión. ¿Ah? La Gran Depresión, es decir, cuando se desploma, pierde su valor la bolsa de valores de Wall Street. ¿Mm? Y eso pasó el 24 de octubre de 1929. Colapsa la economía capitalista. Y esto repercute a todos los países, entre ellos Alemania. ¿Ya? Listo. 3.
origen y creación del nazismo. Bueno, Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial, fue testigo cómo Alemania fue humillado con el Tratado de Versalles, y en el año 1919 Hitler, correcto, se unió al partido. ¿A qué partido se unió? Nada más que al Partido Obrero Alemán, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hitler empieza a tener la política y empieza a hacer su vida partidaria, y justamente lo hace nada menos que en ese partido político. Luego, un año después, en el año 1920, Hitler cambia, ¿no? Va a tener su propia organización. Creó, ¿qué cosa creó en el año 1920? Creó el partido nazi. De ahí que lo llaman nazismo al pensamiento en Alemania. ¿Y por qué lo llaman nazismo? Porque el partido político se llama el partido nazi. ¿Y qué significaba las siglas nazi? Significa nada menos que el partido, miren, el Partido Nacional Socialista de Alemania, ¿no? Partido Nacional, ¿ya? Partido Nacional Socialista, aunque de socialista no tenía nada, Partido Nacional y Socialista de Alemania. Y Hitler empieza a tener sus seguidores, pues. Crea el partido nazi. Y justamente pasamos acá. 4. El Putsch de Múnich. ¿Y qué cosas puesta en imágenes Adolf Hitler? ¿No? El Putsch de Múnich, que es del año 1923, es nada menos que el intento de golpe de Estado, ¿no? Es el intento de golpe de Estado, ¿no? De Hitler, promovido por Adolf Hitler, ¿no? Pero fracasó. Fracasó este intento de golpe de Estado en Baviera, Alemania. Y como Hitler intentó hacer golpe de Estado, ¿qué hizo finalmente Hitler? Bueno, Hitler no se hizo problema, dijo, bueno, muy bien. Entonces, fracasó y Hitler fue condenado a prisión, a 5 años de cárcel, ¿correcto? Hitler es sentenciado por el intento de su golpe de Estado, ¿no? Es sentenciado a 5 años. Aunque en la realidad se quedó 4, pero su sentencia era de 5, ¿no? Por beneficios, obviamente, logró ello. Y Hitler, ¿no? ¿Correcto? Que va a ser sentenciado por 5 años, sale de prisión a los 4 años. Hitler reactiva el partido nazi. Hitler reactiva el partido nazi. Correcto. Profe. Y bueno, reactivó el partido nazi. Y Hitler en prisión, cuando sale, ¿no? Cuando sale reactivo el partido nazi, y en prisión, él escribe nada menos que mi Mein Kampf. Así se llama. Uno que hace Hitler reactiva el partido nazi una vez que sale en prisión. Y escribe nada menos que mi Mein Kampf, que es nada menos que se traduce a mi lucha. Entonces, mientras estaba en prisión, Adolf Hitler no se quedó con los brazos cruzados y escribió un libro que es la base ideológica de los alemanes, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, que Hitler tenía su propio libro, estaba en prisión, pero es liberado. 5, ¿qué dice acá? El ascenso del nazismo de Adolf Hitler, ¿correcto? Entonces, 1, Hitler, que dije,
Hitler es liberado, ¿correcto? ¿Ya? Y que dije, y reorganiza el partido nazi, ¿no? Y reorganiza el partido nazi. Porque para ellos debe existir solamente un solo partido político, ¿correcto? Muy bien. Entonces, con el tiempo, el partido nazi, los nazis, ¿correcto? Empezó a tener seguidores, entre ellos Hitler, obviamente la cabeza, ¿no? Empezó a tener seguidores. Bajo el discurso, pues, que, ¿no? ¿Cómo podemos llamarlo? Con relación a cómo podríamos llamarlo, ¿no? Ya. Cuando escribimos que Hitler en los nazis empezó a tener seguidores, y que cada vez el discurso de Adolf Hitler empezó a calar en la cabecita de los alemanes. Y los alemanes que estaban desmoralizados empezaron a seguir a Adolf Hitler, ¿no? Entonces empezó a tener seguidores el pensamiento de Hitler en Alemania, ¿correcto? Muy bien. Luego el partido nazi, el nazismo, participa en las elecciones, ¿no? Participa en las, vamos que bien, participa nada menos que en las elecciones, ¿correcto? Convirtiéndose en el partido más poderoso, ¿no? Convirtiéndose ¿en qué, chicos? En el partido más poderoso en Alemania. En el partido más poderoso, ¿no? Convirtiéndose en el partido, vamos a escribir bien. Ya está. ¿No? Convirtiéndose en el partido más poderoso. Y obviamente guiado bajo Adolf Hitler. Tanto fue la presión que finalmente Hitler es nombrado nada menos que canciller. Es nombrado canciller. Y por eso Hitler ya se encontraba en el poder. Nadie podía oponerse a la política nada menos que de Adolf Hitler. Listo, muy bien. ¿Qué pasó cuando Hitler estuvo finalmente en el poder? Ya Hitler estando en el poder, miren acá, vamos finalizando. El incendio del Reichstag. Primero que nada, el Reichstag, chicos, es el parlamento, es el Congreso, es el parlamento alemán. Es decir, es el Congreso de los alemanes, ¿correcto? ¿Ya? Dice, el incendio de Reichstag, ¿no? Como se incendia, ¿no? El parlamento alemán, y ponemos acá este incendio, ¿no? Los socialistas fueron acusados, ¿no? De tal hecho. Fueron acusados, ¿no? ¿De qué fueron acusados? Nada menos fue, fueron acusados de tal hecho, ¿no? Los socialistas fueron acusados del incendio del Congreso alemán. Correcto, vamos a borrar esto. Ahí está. ¿No? Fueron acusados del incendio del Congreso alemán. ¿Y por qué se les echó la culpa a los socialistas que no eran los culpables? Justamente para perseguirles, pues, porque Hitler era un tipo con una ideología antisocialista. ¿Correcto? Muy bien. Luego Hitler creó de manera estratégica la Gestapo. ¿Y qué era la Gestapo? Era la
policía secreta. Era como su servicio de inteligencia. La policía secreta nazi. ¿Correcto? ¿Y para qué se hizo nada menos que la Gestapo? ¿Cuál fue el objetivo de esta policía secreta nazi? ¿No? Se encargan, venga, se encargan de perseguir a toda, ¿no? A toda la oposición, vamos a escribir, a toda la oposición, nada menos que de los nazis. Aquel que estaba en contra del partido nazi era investigado, ¿no? Se sufría de un reglaje, ¿no? Lo vigilaban, ¿no? Y para eso estaba la Gestapo, ¿no? Para identificar a todos los enemigos de Adolf Hitler. Porque Hitler empezó a actuar hasta de sus propias personas más cercanas. ¿Ya? La noche de los cuchillos largos es cuando Hitler, ¿no? Hitler mandó a realizar una purga, una eliminación, una purga, ¿ya? Al interior del partido nazi. Al interior del partido nazi. ¿Correcto? Hitler desconfiaba hasta de su sombra. Por eso Hitler manda eliminar a un grupo más cercano de él, a los miembros de las SS. ¿Ah? ¿Qué es la noche de los cristales rotos? Es el peor momento de los judíos, porque es nada menos que se inicia, justamente, ¿no? Se inicia la persecución, y concentración, ¿no? En los campos como sobre los campos de concentración, ¿no? Se inicia la persecución y concentración de los judíos. Una cacería de brujas se inicia, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Se encargan de destruir los negocios, ¿no? De los judíos, librerías, por ejemplo. Se prohibió que los niños judíos se atendieran en las escuelas alemanas o fuesen a las escuelas alemanas y fuesen atendidos en los hospitales. ¿Ah? ¿Correcto? En la política exterior se inicia nada menos que una alianza. ¿Entre quiénes? Capital de Alemania, Berlín. ¿Con quién? Con Roma. ¿Ah? Ambos fascistas, bueno, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué más? Los nazis firmaron el pacto de no, miren, así está, el pacto de no agresión. Si había una guerra, ¿quiénes no se iban a agredir para nada? La Unión Soviética y Alemania. Pero ambos sabían que se iban a enfrentar, sino que lo hacían para ganar tiempo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, pero finalmente es los alemanes quienes rompen ese acuerdo nada menos que con, ¿no? El pacto de agresión, ¿no? Con los soviéticos, ¿no? Pero al final, pues Alemania mismo se encarga de patear el tablero y justamente ese acuerdo, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el pacto de no agresión. ¿Qué más? Bueno, Alemania, o sea, nada menos que el Anschluss. Anschluss. ¿Cómo es así, no? Anschluss. ¿Y qué es el Anschluss? Es el expansionismo de Alemania. Es decir, es la Alemania, la anexión, ¿no?
Alemania anexó a quien nada menos que a Austria. Porque Hitler había nacido realmente en Austria, ¿correcto? Entonces, Alemania pues estaba ahí con su proceso expansionista y entre ellos estaba justamente anexar nada menos que a Austria. Chicos, ese es el tema. Y así Alemania con Adolf Hitler se queda listo y preparado nada menos que para una Segunda Guerra Mundial. Pero Alemania ya no era el país derrotado, humillado. Ahora Alemania era nada menos que un país con Hitler estaba dispuesto a cobrarse sus revanches. Muy bien chicos, hasta ahí viene la evaluación. Ya, nos vemos. Chao, chao.